Público. Inti, buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Julio? De nuevo, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Astillero. Inti, gracias por estar aquí. Inti, de entrada, ¿qué tanto están diferenciadas o qué tanto comparten objetivos y pudieran hasta traslaparse entre el nombramiento de Alejandro Encinas en un área de planeación y desarrollo urbano y la de la vivienda en la que ahora vas a estar tú? No, en ningún sentido habrá algún tipo de traslape o duplicidad. Al contrario, lo que hay es que en el contexto de las transformaciones aceleradas que viven las ciudades en términos de las dinámicas de su territorio, cuáles son los principales problemas que hay que resolver, qué nuevos retos aparecen. Insisto, algo que no se puede ir determinando de una manera, digamos, desde una visión tradicional, pues hemos ubicado que hay nuevos grandes retos en la ciudad. Eh, no es que sean del todo inéditos o que aparezcan por primera vez, simplemente que han adquirido dimensiones y, insisto, complejidades diferentes. La apuesta porque un nuevo paradigma sobre el ordenamiento territorial, sobre cómo aprovechamos el suelo, sobre a qué lo destinamos, sobre cómo lo hacemos en el contexto de la crisis hídrica y global del mundo, que afecta sobre todo a las grandes ciudades, sobre cómo lo hacemos en el contexto también de dinámicas globales, donde las formas en que inciden las dinámicas financieras, de la inversión, el capital inmobiliario, nos lleva también a tener claro que debemos ajustar el modelo de ciudad en términos de su territorio. También en la creación de la nueva Secretaría del Ordenamiento Territorial se agrega una función muy importante, que es la gestión metropolitana. Me refiero a la secretaría que estará encabezando mi compañero Alejandro Encinas. Esto también es algo que hay que entender se da en un momento histórico donde, para decirlo coloquialmente, se alinean un conjunto de factores o se alinean los astros. Es decir, pocas veces la ciudad, la megalópolis, la zona metropolitana ha estado frente a la oportunidad de construir políticas públicas desde una perspectiva donde se comparte proyecto de ciudad, proyecto de país, proyecto de hacia dónde debe caminar la sociedad, la realidad nacional. Se comparten entonces tareas en el nivel municipal o de las alcaldías, en el nivel del gobierno central de la Ciudad de México, en el nivel del gobierno central del Estado de México, de los municipios del Estado de México y el nivel federal. Entonces, estamos frente a la oportunidad por primera vez, de una gestión metropolitana integral de todos los aspectos del desarrollo, algo que a esta ciudad le ha venido haciendo falta, porque también lo político había incidido desde hace mucho tiempo, diría yo algunas décadas. Eso por un lado. Por el otro, en las transformaciones que ha vivido la Ciudad de México y las grandes ciudades, el hacer de la vivienda asequible y adecuada una política pública central, más allá de los modelos tradicionales, por ejemplo, el de la vivienda social, que se adquiere a través del crédito social, que es lo que actualmente desarrolla el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, una tarea muy importante que ha sido en muchos sentidos la base o una de las bases de la ciudad democrática desde 1997, es algo que debe evolucionar para que ahora tengamos una política de vivienda integral, una política de vivienda que utilice todas las herramientas que se pueden construir y que trabaje en el derecho a la vivienda en un conjunto de frentes adicionales que son necesarios. Por ejemplo, ¿Pero no a qué te refieres, Cintia? O sea, casas más baratas, eh, créditos distintos, o sea, ¿cómo cambiar el esquema en el que hasta ahora han caminado? Te pongo un ejemplo. Ujú. El INVI lo que produce es vivienda social de bajo costo que se otorga a quienes cumplen un rango de ingresos a través de esquemas de crédito social. Es una forma de producción social de vivienda que ha sido muy importante. Pero ahora tenemos la necesidad también, y ya se han dado pasos en ese sentido, de la producción
pública de arrendamiento, de vivienda en arrendamiento. Eso es una Ah, política de vivienda que está siendo fundamental, por ejemplo, en París. Ahora acabamos de estar con funcionarios del gobierno de París que nos han explicado todos los efectos positivos que han logrado después. De hecho, además, lleva un tiempo desarrollándose. El 25% de las viviendas de París son de propiedad pública y se otorgan en arrendamiento asequible a las personas que trabajan en la ciudad. Entonces, debemos tener mucha más oferta de vivienda de propiedad pública en arrendamiento. Debemos ¿estás trabajar. pensando en una cantidad? ¿Cuántas casas podrían tener para ese tipo de arrendamiento? Mira, hemos ya dado algunos primeros pasos, incluso desde la administración del doctor Martí Batres. En este momento se anunció ya un primer proyecto piloto. La jefa de gobierno electa, desde la campaña y en su plataforma programática, ha puesto la meta de 200,000 acciones de vivienda desde la política pública. De estas, una buena parte, un porcentaje importante, yo calculo que será poco más de la mitad, será producción de vivienda nueva, adaptación de edificios existentes para vivienda pública en arrendamiento y teniendo claro que también deberemos trabajar con la iniciativa privada. Por ejemplo, tenemos una sobreoferta de vivienda cara, un fenómeno que debemos contener de encarecimiento del suelo, de expulsión de habitantes, la gentrificación en torno a la cual se ha debatido durante las últimas décadas es ya evidentemente una realidad que no es buena para la ciudad en algunas zonas de la ciudad y entonces la producción de vivienda adecuada y asequible debe ser una tarea transversal, común de las instituciones públicas, colaborando entre los distintos niveles de gobierno y también involucrando en ello la iniciativa privada. Es decir, Mm. hay una enorme necesidad de generar vivienda en la cual la gente pueda habitar, le sea posible. Asequible quiere decir alcanzable. Y en estos momentos estamos viendo que por las dinámicas producidas después de la pandemia, por la manera en que se cedió todo el terreno a las reglas del libre mercado y al capital especulativo durante el sexenio pasado, el sexenio de 2012 a 2018, tenemos entonces consecuencias y son estas formas de encarecimiento de las distintas formas de acceso a la vivienda. ¿Están pensando, Inti, también en recurrir a las tecnologías de casas chinas de rápida construcción? Bueno, en la Ciudad de México, te cuento, Julio, hay un ejercicio permanente, digamos, de política comparada, de estudio y de cooperación, de estudio de políticas y acciones de gobierno, soluciones técnicas, soluciones económicas, por ejemplo, que se dan en otros lugares del mundo. Dialogamos permanentemente con nuestros pares de las megalópolis del planeta. En general se procura hacerlo, hay que seguirlo haciendo, incluso hay que hacerlo un poco más. Y en ese sentido, pues sí, vamos a tener en cuenta todas las posibilidades para construir vivienda de calidad, digna, con buena arquitectura, que sea segura, que como dice la ley, como dice la Constitución incluso de la Ciudad de México, sea vivienda con espacio suficiente, con espacio público, con la oportunidad de insertarse en un proceso de construcción de comunidad, cercanía al Ujú. transporte público y sobre todo cercanía a los lugares de trabajo. Esa es Sí. la gran prioridad. Oye, Inti, disculpa que insista, pero ¿están pensando en eso, en casas de esas como cápsulas que se instalan en terrenos y ya se tiene ahí una habitación, que es el Mm, modelo chino? para serte sincero, no hemos pensado No. exactamente en ese modelo, Bien. conocemos que se utiliza, sin embargo, el territorio de la Ciudad de México da pie a posibilidades diversas. Además, tenemos una tradición muy importante en lo que se refiere a la arquitectura para la vivienda social y no se diga en temas como la ingeniería civil, construir, hacer ciudad en este territorio tan complejo, así como nunca ha sido fácil, también ha generado pues una expertise muy importante que está ahí en nuestras instituciones académicas, Ujú. instituciones Claro. públicas. Oye, Inti, escucho con beneplácito la idea de que se construyan casas cerca de los centros de trabajo, Así es. pero en la mancha metropolitana, en la Ciudad de México y en toda esa área, ¿dónde encontrar terrenos propicios que permitan combinar centros de trabajo con cercanía del habitante de una vivienda? Sí, en efecto, los procesos donde perdió peso, de procesos históricos en torno a la vivienda en la Ciudad de México, donde particularmente
en un lapso en el que no debió ocurrir eso, porque es un lapso que ocurre dentro de esa etapa en que la izquierda ha gobernado la ciudad y que es 2012-2018, donde hubo un viraje o una visión que caminó por otro lado. En ese periodo heredamos un problema adicional a los que ya he mencionado, que es la escasez del suelo, o la relativa escasez del suelo. Sobre todo del suelo para la política pública de vivienda o para vivienda que no sea cara. Sin embargo, hemos estado trabajando muy intensamente en el estudio del territorio y hay alternativas. Es decir, hay por un lado zonas de la ciudad aptas para donde incluso sería bueno este proceso de redensificación de la vivienda en la ciudad central, entendiéndola como un conjunto de alcaldías que, es decir, cuáles no, más bien hay alcaldías como Iztapalapa, como Tláhuac, como Tlalpan, como Xochimilco, donde hay que trabajar sobre todo en el mejoramiento de la vivienda existente, hay que trabajar en la dignificación de la vivienda, en acompañar, por ejemplo, todo ese tipo de vivienda que ha surgido de la autoconstrucción y que tiene capacidades en sí bien importantes de adaptabilidad a las familias que mutan, crecen, etcétera, pero la producción de vivienda nueva es, sin embargo, posible en algunas zonas de la ciudad central. Tenemos zonas que fueron industriales, no una ni dos, tenemos varios poligonales de suelo que fue industrial, donde es pertinente una reconversión del suelo para producir opciones de vivienda. Bien, Inti, dicen que proyecto y puesto sin presupuesto queda en demagogia. Aquí te pregunto, ¿qué tanto se va a fortalecer tu secretaría presupuestalmente? Ya sé que falta la presentación y mil cosas, pero si todas estas ideas y propuestas y proyectos no tienen el sustento presupuestal adecuado, pues va a ser más de lo mismo, que puede ser bueno lo que se hace, pero va a seguir más o menos lo mismo. ¿Qué hay de esto del Mira, presupuesto? importante mencionar que durante el gobierno de la doctora Sheinbaum y de Martí Batres, se logró recuperar el nivel de la inversión pública en vivienda social del gobierno de la ciudad. Hoy está en su punto más alto. Hoy el INVI, por ejemplo, solo este año el INVI tuvo un aumento presupuestal cercano al 30%. Eso es, tú sabes bien, en términos del presupuesto de un año a otro, es un aumento muy importante. El presupuesto hoy del INVI es de 4.700 millones de pesos más o menos. Sin embargo, cuando hablo de este momento histórico, donde confluyen las posibilidades de cooperación, o sea, confluyen la idea sobre la vivienda asequible que tiene el gobierno federal, incluso desde este momento, como se refleja en la iniciativa del presidente López Obrador para promover la vivienda pública en renta con opción a compra, sabiendo que también la doctora Sheinbaum ha puesto eso en los ejes programáticos de su política de vivienda, sabiendo que ya iniciamos este año con la construcción o sea, asentando pues las bases, sabiendo que hay ideas comunes, sabiendo que va a haber una lógica metropolitana, entonces sabemos que también, por tanto, encontraremos mecanismos de cooperación y de suma de esfuerzos que nos llevarán a que esto tenga el financiamiento público necesario y que además hay que tener en cuenta también algo, hacer ciudad finalmente hacer ciudad democráticamente, con equilibrio, genera un crecimiento económico equilibrado, genera empleo, genera mejor fiscalidad. eh, y esto también será un factor, es decir, Ujú. no es algo que deba verse como con el viejo prisma del subsidio a fondo Ujú. perdido, de algo que no, o sea, es En decir, este, sí, en este proyecto va a haber capital privado. a ver, el capital privado y la inversión privada en construcción de vivienda está ahí, ha estado durante mucho tiempo. El gran error de la era neoliberal fue pensar que la inversión de capital privado en vivienda iba a traer consigo la solución al problema de la vivienda. Entonces ahí cuando la vivienda asequible se le vio solamente como un negocio, pues evidentemente no se llegó a ningún lugar y al contrario se retrocedió. Entonces, lo que se debe apostar es primero, teniendo claro que
La inversión pública en vivienda será la base y el punto de partida, que además ayudará a tener un mercado más equilibrado, Ujú. un mercado más sostenible. También se propiciarán formas en las que se alentará la participación del capital privado en la construcción de vivienda estrictamente asequible. Es decir, si recuerdas, hubo un debate en la Ciudad de México cuando debió suspenderse la aplicación de la norma 26. La norma general de ordenación urbana número 26 le daba a los privados que construyeran vivienda asequible ciertos beneficios fiscales, ciertas facilidades administrativas. Tuvimos en el sexenio pasado la aparición de un fenómeno donde se permitió que se abusara de la aplicación o de los beneficios de esta norma, de manera que se construyó con los beneficios de la norma 26, que incluso daban posibilidades adicionales en altura, etcétera, de los edificios, y al final se vendió como vivienda de lujo. Imagínate nada más. Claro. Entonces, Pero en este, ¿qué porcentaje sería? ¿49-51? no. Estamos pensando, yo no me adelantaría a porcentajes, pero lo que hablo sobre la norma 26, importante, Ujú, es anunciar, señalar que estamos recuperando la aplicación correcta de la norma 26 con mecanismos de vigilancia, digamos, de auditoría de que se está aplicando correctamente y de que la vivienda al final se venda en valores asequibles para la gente, por un lado. ujú, Por el otro, eh, insisto, teniendo claro que no se puede medir en términos de las ganancias o de la inversión de una sola gran empresa, no es una empresa con capital privado, es una tarea que debe ser de todo el mundo, es una tarea pública, y vamos a apostar porque el porcentaje de vivienda pública que se construya sea el mayor posible y que también tengamos un porcentaje importante de vivienda privada que se construye con parámetros muy estrictos de asequibilidad, que sean alcanzables para las personas y que esto, ujú. por supuesto, también se apoye en una política de crédito social. Tu expectativa, tus estimaciones son que en este sexenio se construyan ¿cuántas casas de este tipo para arrendamiento? Eh, lo, Estamos trabajando en las definiciones precisas de eso. El compromiso es, es llevar a cabo más de 200,000 acciones públicas de vivienda. Esto entendido como una proporción muy grande de vivienda nueva, vivienda que se pueda recuperar a partir de la rehabilitación de inmuebles, vivienda que se genera a través de mecanismos de cooperación en favor de la asequibilidad y una política fuerte de mejoramiento de vivienda también, de acciones de mejoramiento de vivienda. Ese rango de 200,000, de más de 200,000 es la meta que nos hemos propuesto. Ujú. Bien, pues gracias. Mira, hay aquí algunas preguntas. Elisamar Moyao dice, pregúntale a Inti qué va a pasar con todas las solicitudes que están pendientes desde hace años en la Bolsa de Vivienda del INVI. Todo se respetarán los derechos de todas las personas, todos los procesos que ya han iniciado en el INVI se llevarán a buen puerto en el marco del rediseño institucional que hará del INVI parte de la nueva política de vivienda dentro de la nueva Secretaría de Vivienda. ¿Qué tanto lo que estás planteando se va a relacionar con Infonavit o con Fobiste? Debemos tener una estrechísima relación, por supuesto. Infonavit y Fobiste son las dos instituciones públicas de financiamiento para la vivienda popular y asequible y de los trabajadores más importantes. Entonces habrá un trabajo intenso, renovado y reforzado. Bien, pues Inti, muchas gracias por esta información. Ya iremos viendo cómo va caminando todo. Te agradezco que hayas estado con nosotros a reserva de lo que desees agregar, Inti. No, agradecerte, Julio, el espacio, como siempre, con mucho gusto y ojalá y podamos seguir platicando sobre estos nuevos derroteros del presente y el futuro de la ciudad, que estoy seguro, de la mano de la jefa de gobierno, Clara Brugada, tendrán un signo muy importante de apuesta por la colectividad, el equilibrio, la inclusión para hacer una ciudad mejor cada día, como ya lo somos, pero seguirlo siendo a partir de una visión que es la que la gente ha decidido. Ujú. Bien, Inti, pues muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Abrazo, Julio. Hasta luego. Gracias igual. Hasta luego.